descubierto, el impactante momento en que un mesero ofende al Chapo, dueño del lujo escondido. El restaurante brilla con luces tenues y reflejos dorados, como un castillo de ensueño en medio del bullicio de la Ciudad de México. Alejandro, un mesero de 28 años, se mueve con la destreza de un bailarín mientras el aroma exquisito de la comida envuelve el ambiente. Sin embargo, en su pecho late un corazón lleno de lucha y aspiraciones. Desde su niñez, su madre le inculcó la importancia del trabajo honesto. El respeto se gana con esfuerzo, siempre le decía. Ahí, entre celebridades y magnates, Alejandro se siente como un pez fuera del agua, invisible en un mundo de excesos. Las mesas adornadas con manteles finos son un recordatorio de la opulencia que nunca ha sido suya. Cada propina que recibe es un pequeño tesoro que le acerca al sueño de dar una educación a su hermanita, su razón de ser. Pero hoy, el aire está cargado de una tensión distinta. El Chapo, un magnate temido y respetado, entra con la fuerza de un huracán. Su presencia transforma el lugar, la admiración y el miedo se entrelazan en la mirada de los comensales. Mientras él se sienta, Alejandro observa con el corazón en un puño, recordando las noches en que su madre luchó para mantener sus sueños a flote. Un comentario despectivo del Chapo rompe la atmósfera de euforia, como un rayo que cae en silencio. ¿Quién necesita un mesero que no sabe cómo servir? Escupe, y la mesa estalla en risas. En ese instante, la rabia y la injusticia irrumpen en el pecho de Alejandro. ¿Cómo podía este hombre, que representa todo lo que su madre había luchado en contra, despojarlo de su dignidad? Con una voz temblorosa pero decidida, se arma de valor y enfrenta al magnate. Usted no sabe lo que es el sacrificio. Mi madre perdió su negocio por la corrupción que usted alimenta. El ruido cesa, y el silencio es tan pesado que puede cortarse con un cuchillo. Los rostros de los comensales cambian, divide opinions, algunos murmuran admiración, otros temen la furia del Chapo que se cierne como una sombra amenazante. Esas palabras, pronunciadas con tanta valentía, resuenan en el corazón de aquellos que conocen la verdadera lucha, la lucha por dignidad, por respeto. Alejandro puede sentir cada mirada clavada en él, mientras la tensión crece como un volcán en erupción. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la mirada del Chapo se transforma, una chispa de sorpresa y furia se asoma. Alejandro tiene la sensación de que acaba de cruzar una frontera peligrosa, un punto sin retorno. Esta osadía puede costarle caro, pero la defensa de su madre y su familia lo han convertido en un guerrero en medio de la opresión. Cuando regresa a casa, las palabras de su madre resuenan en su mente. Sin embargo, un álbum familiar desmoronado revela secretos del pasado, mientras un mensaje de texto aparece en su celular, prometiendo un encuentro que cambiará sus vidas para siempre. La pregunta flota en el aire: ¿podrán dejar de lado sus diferencias y encontrar un camino hacia la reconciliación? La comunidad entera espera, mientras la batalla por la dignidad acaba de comenzar. El aire que rodea a Alejandro al regresar a casa es denso, como si el mundo entero hubiera cambiado en un instante. Sus pasos son pesados, una sensación de revolución arde dentro de él. Las luces de la ciudad brillan lejos, pero su corazón está en el hogar, donde su madre siempre lo espera. Al abrir la puerta, el olor familiar de guisos y especias lo envuelve, un recordatorio cálido de lo que realmente importa. ¿Qué te pasó, amor?, pregunta su madre, notando la agitación en su rostro. Ella es la única capaz de leerlo, de ver la tormenta que lleva dentro. Nada, solo un día complicado, responde con un intento de sonrisa que se desdibuja. Pero su madre no se detiene. Con un gesto suave, se sienta a su lado, y él siente la necesidad de confesar lo que ha hecho. Hoy me enfrenté al Chapo, dice, y las palabras se deslizan pesadas, llenas de consecuencias. Su madre lo mira, su expresión mezcla de sorpresa y temor. ¿Qué hiciste, Alejandro? Afronté sus palabras. Dije que sus acciones destruyeron negocios como el de ustedes, y mi familia. No sé si hice lo correcto, pero no podía quedarme callado, admite, sintiendo que su valentía es, al mismo tiempo,
un peso que lo aplasta mientras habla. Su madre toma su mano, su apretón es firme y liberador. Tu padre solía decir que el respeto se gana, pero también se defiende. Estoy orgullosa de ti, hijo. Sin embargo, ten cuidado, esos hombres no perdonan. La advertencia resuena en su pecho. Alejandro sabe que ha cruzado una frontera que puede tener repercusiones monumentales. Sin embargo, dentro de él, un fuego nuevo empieza a arder. La valentía ha despertado un deseo de cambio, de lucha. Ya por la mañana, la vida en el restaurante sigue su rumbo. El murmullo del lugar le resulta diferente, incluso las caras de los comensales parecen misteriosas, como si lo miraran de una manera nueva. Hasta el chef, cuya risa solía ser parte del ruido de fondo, lanza una mirada cargada de respeto y, quizás, un poco de miedo. Alejandro siente que su vida se ha transformado en un espectáculo, cada movimiento ahora es un acto de rebeldía. Esa tarde recibe un mensaje que lo manda a la luna: necesitamos hablar. Hay algo que podrías necesitar saber sobre tu madre. Es de un número desconocido. Su corazón late con fuerza, la posibilidad de un nuevo secreto, algo que podría desvelar lo que su madre siempre le ocultó. Sin dudar, decide que debe averiguar. La dirección es en una zona apartada de la ciudad, un lugar que su madre nunca mencionó. Mientras se prepara, una mezcla de inquietud y esperanza lo atraviesa. ¿Qué podría ocultarle? Cada paso hacia esa dirección se siente como un viaje hacia lo desconocido. En los rincones oscuros de la ciudad, Alejandro se enfrenta a sus miedos. Las luces de los automóviles pasan rápido, y su mente es una vorágine de pensamientos. La dignidad que reclamó ante el Chapo parece haber abierto una puerta hacia verdades que ni siquiera planeaba descubrir. Cuando finalmente se detiene frente al edificio que recibe la dirección, siente que el aire se le corta. Las paredes son grises y frías, y una sensación de urgencia lo invade. Da un suspiro profundo y, mientras se acerca a la entrada, una pregunta retumba en su mente: ¿qué pasaría si lo que descubriera cambiara todo lo que sabe sobre su madre? Con el corazón en un puño, empuja la puerta. La verdad está a punto de revelarse, y con ella, un nuevo capítulo en su vida. ¿Pero será capaz de lidiar con lo que viene? Y, sobre todo, ¿será esta nueva información un aliciente para continuar su lucha, o una carga insostenible que lo arrastre a la oscuridad? El eco de su decisión resuena con fuerza, dejando un rastro de incertidumbre en el aire. Alejandro empuja la puerta y se encuentra en un vestíbulo sombrío. Las paredes lucen desgastadas y sucias, y un leve olor a humedad flota en el aire. Sus pasos resonan en el suelo de baldosas que ha visto mejores días. Al instante, una sensación de desasosiego le recorre la espalda como un escalofrío. Un hombre, alto y de mirada intensa, lo espera en una pequeña sala. La luz tenue apenas ilumina sus rasgos, pero los ojos oscuros de aquel desconocido muestran algo que sabe, algo que ha estado oculto. «¿Eres Alejandro, verdad?», pregunta, y su voz es grave, como el eco en una cueva vacía. «Sí», responde Alejandro, sintiendo que ese simple sí es un acuerdo tácito a lo que está por venir. El hombre asiente y le hace un gesto para que se siente. «Tu madre ha estado involucrada en cosas que jamás imaginaste. Pero la verdad no es sencilla de digerir. Cada palabra está cargada de un peso que le hace sentir como si los muros se cerraran a su alrededor». «¿Qué quieres decir? ¿Qué ha hecho?», la pregunta sale de sus labios, casi un susurro. «Lo que te voy a contar cambiará todo lo que creías saber. A tu madre le han amenazado. Lo que pasó con el Chapo no es un incidente aislado, es un parte de algo mucho más grande». Las palabras del hombre flotan en la habitación, y el miedo se apodera del estómago de Alejandro. Su mente intenta procesar. Su madre, siempre tan fuerte, tan protectora, ¿envuelta en problemas con el narcotráfico? Él siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. «Necesito que escuches esto con atención», continúa el hombre. «El Chapo tiene poder, pero hay un interés más oscuro detrás de la cortina. Tu madre ha estado en el centro de una red que se extiende hasta donde no puedes imaginar. Y eso pone a su vida en peligro». La revelación es como un balde de agua fría. Alejandro siente que toda la valentía que había ganado se desvanece en el aire. No puede imaginar a su madre, la mujer que ha trabajado tan duro, siendo parte de algo tan peligroso. «¿Por qué no me lo ha contado? ¿Por qué me ha mantenido en la oscuridad?». Su voz tiembla, llena de una mezcla de dolor y traición. «El miedo, Alejandro. El miedo es el que la ha mantenido callada. Ella pensó que te estaba protegiendo». Aquella respuesta no alivia el golpe en su pecho,
pero resuena en su interior. ¿Y qué debo hacer ahora? No puedo dejar que la toquen. No puedo dejar que le hagan daño. Su voz se vuelve más fuerte, llena de una desesperación que despierta un instinto protector. El hombre lo observa con seriedad. Lo que necesitas es saber que hay personas que pueden ayudarte. Necesitas formar parte de un plan, uno que no solo te involucra a ti, sino a toda tu familia. Alejandro siente un escalofrío por la espalda al escuchar la palabra plan. Pero al mismo tiempo, en su interior despierta un resquicio de esperanza. Tal vez, solo tal vez, haya una salida a este caos. Tal vez el fuego de la valentía aún no se haya extinguido. Mientras su mente trabaja a 1000 por hora, sus pensamientos se centran en su madre, en todo lo que ha hecho por ellos, lo que ha sacrificado. Estoy dentro. Haré lo que sea necesario para protegerla. Eso es lo que esperábamos escuchar, dice el hombre mientras deja caer un dossier sobre la mesa. Las hojas crujen mientras se despliegan, revelando fotografías y documentos que parecen conectar a su madre con figuras que no pueden ser ignoradas. Con cada imagen que ve, su corazón lata más rápido. Tiene la sensación de que un nuevo camino se abre ante él, pero también de que está tomando decisiones que podrían despedazar su vida para siempre. Prepárate para lo que viene, Alejandro. Necesitarás ser más astuto de lo que jamás has sido, el hombre advierte, y Alejandro siente que el peligro se cierne sobre él como un nubarrón oscuro. Días de confrontaciones y secretos esperan. Mientras se aleja de aquel lugar, cada paso retumba con la certeza de que ya no hay marcha atrás. Ya no es solo un joven en busca de su lugar, es un hijo decidido a salvar a su madre a toda costa. Pero una pregunta arde en su corazón: ¿será suficiente esa determinación cuando se enfrente a la verdadera naturaleza de lo que está por venir? Con ese pensamiento doliéndole en el pecho, se da cuenta que la batalla apenas comienza. El eco de su futuro resuena, amenazando con llevarlo a lugares que nunca imaginó. ¿Tendrá la fuerza para enfrentarse no solo al mundo exterior, sino también a las oscuras verdades que pueden deshacerlo por completo? La neblina de incertidumbre seguía envolviendo a Alejandro mientras abandonaba aquel lugar sombrío. Sus pasos se volvieron más firmes, pero su corazón aún latía a 1000 por hora. Con el dossier apretado en las manos, la realidad que había descubierto hacía poco parecía un monstruo que había salido de la oscuridad. No podía permitir que el miedo lo paralizara, debía actuar. Caminó por las calles vacías, absolutamente consciente de cada sombra que se movía a su alrededor. Era como si el mundo que conocía se hubiera transformado en un laberinto lleno de riesgos y peligros acechantes. ¿Dónde estará mi madre ahora?, se preguntaba. La imagen de su rostro, usualmente sereno y fuerte, se dibujaba en su mente, mientras una nueva preocupación llenaba su pecho. Cuando finalmente llegó a casa, la puerta estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Algo dentro de él le decía que debía ser cauteloso. Entró en la habitación sabiendo que la atmósfera era tensa, un aviso silencioso de que algo no andaba bien. El lugar estaba desordenado, como si alguien lo hubiera registrado en busca de algo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Mamá», llamó, su voz un eco tembloroso en la penumbra. No hubo respuesta. En cambio, el silencio era ensordecedor. Se acercó a su habitación, el pasillo se sentía lleno de sombras. Cada paso lo acercaba más a una verdad que él no quería enfrentar. Cuando empujó la puerta, la escena que encontró lo hizo detenerse en seco. Su madre estaba de pie, su expresión era solemne y su mirada fija en la ventana. Como si estuviera esperando a alguien. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, acentuando las arrugas en su frente. Ante su presencia, Alejandro sintió una marea de emociones atravesar su ser: preocupación, amor y confusión. «Mamá», repitió, ahora en un susurro. Ella dio un giro lento, su rostro se iluminó con una calidez que no se escondía del sufrimiento. «Alejandro, ¿dónde has estado?» «Necesitamos hablar», dijo, su voz llena de una intensidad que lo hizo sentir como si el tiempo se detuviera. «¿Sabes lo que está pasando, verdad?» «Tui». El Chapo. Las palabras salieron como piedras de su boca. Bajo esas 3 sílabas pesadas, el secreto que había arrastrado durante tanto tiempo. Ella cerró los ojos, inhalando profundamente, antes de responder. «No quería que te enteraras. Quería protegerte». «¿Protegerme?», grita, dejando escapar la frustración acumulada. «Me proteges al estar metida hasta el cuello en un mundo en el que pueden matarte en cualquier momento». Se sintió como si todo su esfuerzo por ser fuerte se desvaneciera.
Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Su madre siempre había sido su roca, el pilar de su vida. Pero ahora, en esta revelación, lo único que pudo ver eran las fisuras en ese pilar. Te lo juro, hijo, pensé que nunca tendrías que saberlo. Pero ahora no tengo otra opción. La voz de su madre estaba llena de dolor. Alejandro la miraba tratando de entender. ¿Era posible que toda esa ansiedad que había sentido durante años en torno a su madre tuviera una razón tan desgarradora? ¿Pudieron sus sacrificios haber estado relacionados con algo tan oscuro? Mamá, dijo entre lágrimas. No puedo perderte. De repente, un sonido sordo resonó fuera de la casa, como un golpe firme en la puerta. Ambos se miraron, y el terror paró el aire entre ellos. ¿Quién es?, preguntó Alejandro, avanzando hacia la puerta, pero su madre lo sujetó del brazo. Espera. Puede que ellos vengan por mí. La desesperación en su voz era palpable, y el instinto protector de Alejandro se encendió nuevamente. La espera era insoportable. La puerta tembló de nuevo, y Alejandro sintió un sudor frío correr por su frente. Era solo el comienzo, y ya podía oír lo que se acercaba, como un trueno constante que presagiaba tormenta. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Y qué consecuencias traería la verdad?, se preguntó sin respuesta. Con el corazón en la garganta, se preparó para enfrentar no solo la llegada de desconocidos, sino también a su propio destino, que se entrelazaba con cada decisión que su madre había tomado. El silencio se apoderó de la habitación, y cada golpe en la puerta retumbaba como un eco de advertencia en el pecho de Alejandro. Su madre lo miraba con ojos suplicantes, y él sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La impaciencia de quienes estaban del otro lado se traducía en murmullos que se colaban por las grietas de la puerta. ¿Qué hacemos?, susurró él, notando que su voz temblaba, luchando por mantener la calma. Primero, respira, le dijo ella, aunque sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. No podemos dejar que ellos entren. Te prometo que todo estará bien, solo necesitamos. Pero sus palabras se perdieron cuando un tercero golpeó con la fuerza de un sismo. Alejandro sintió como el aire se volvía pesado. La llegada de los desconocidos era inminente y el terror iluminaba la mirada de su madre. Luchando contra el impulso de abrir la puerta, dio un paso atrás, buscando algún refugio en la oscuridad del hogar. Yo me encargaré de esto, declaró, firme a pesar del temblor en su voz. Se arriesgaría con tal de proteger a su madre. No. No puedes enfrentarlos, exclamó su madre, pero ya la decisión estaba tomada. Alejandro sintió que algo de su antigua valentía emergía. Después de todo lo que había vivido, y de lo que había descubierto sobre el oscuro secreto de su madre, ya no había vuelta atrás. La protección que ansiaba era tan fundamental como la propia verdad que había estado buscando. Se acercó a la puerta, el pulso acelerado, y colocó su mano sobre el picaporte. La inminente confrontación parecía una tormenta que iba a desatarse y su espíritu luchaba contra la duda. Soy tu hijo, estoy contigo, le dijo a su madre, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Desatando la mano de su madre con suavidad, tomó aire y giró el picaporte lentamente. La puerta se abrió al instante, revelando a un hombre corpulento de pie en el umbral. Su mirada fría se deslizó sobre Alejandro y luego se detuvo en su madre. Buscamos respuestas, dijo el visitante, y su voz resonaba en la habitación como el toque de una campana que anuncia la llegada de problemas. No estamos dispuestos a esperar. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. La amenaza era evidente. Miró a su madre, que bajó la mirada, dejando que el peso de su secreto la abrumara. ¿Qué quieren saber?, preguntó él, decidiendo tomar el control de la conversación. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa, más bien una advertencia encubierta. Sabemos que tu madre ha estado en contacto con ciertas personas y queremos asegurarnos de que eso no cambie. ¿Ciertas personas? Alejandro se enfrentaba no solo al hombre, sino a todas las sombras que había perseguido hasta ese momento. ¿Con quién se está metiendo?, los ojos del hombre destellaron. Es mejor que sepas que lo que haces podría tener consecuencias fatales. No estás a salvo, y ella tampoco. Las palabras hirieron como cuchillos, y Alejandro sintió su estómago revuelto. La verdad sobre su madre se alejaba más que nunca, y la lucha por la protección de la mujer que había amado todos estos años parecía convertirse en una lucha por su propia vida. Dime más, exigió, apretando los puños, determinado a entender todo,
sin importarle lo que tuviera que costar. Venimos por la información, contestó el hombre. Pero tú y tu madre no son los únicos que están en juego. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación de un mundo más grande de lo que había imaginado comenzaba a dibujarse frente a él, y la sensación de desesperación se intensificó cuando comprendió que todo esto podía ser solo el principio de un juego muy peligroso. ¿Qué significa eso?, preguntó, tragándose el miedo que amenazaba con salir. Te lo descubrirás pronto, dijo el hombre mientras daba un paso importante hacia atrás. Pero ten cuidado, Alejandro. En este juego, las decisiones mal tomadas pueden ser mortales, y en ese momento, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo estaba en la línea de fuego, y solo tenía una oportunidad para descubrir la verdad que quería esconder su madre. Su madre lo miró con una mezcla de preocupación y miedo. No puedes involucrarte más, suplicó. Pero él ya no podía dar marcha atrás. A medida que contemplaba el desafío, supo que el verdadero monstruo no era el desconocido, sino la verdad que había estado evitando. ¿Accedería a entrar más en ese oscuro laberinto? ¿O encontraría la forma de salvar no solo a su madre, sino también a sí mismo antes de que fuera demasiado tarde? El aire en la habitación se volvió tenso, cargado de una advertencia que parecía querer asfixiarles. Alejandro no podía apartar la vista del hombre en el umbral. Su presencia era como un imán que atraía la mente del joven hacia preguntas que aún no había osado formular. Desde que el visitante había quebrado su mundo, todo parecía girar en espiral. Su madre se acercó, la preocupación retumbando en su voz. Alejandro, escucha. No sabes en lo que te estás metiendo. Es peligroso, pero él, firme, la interrumpió. Si hay algo que debo saber, es ahora o nunca, insistió con una voz que temblaba, pero permanecía decidida. La confusión en su interior se transformaba en resolución. Estaba listo para encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar a un enemigo aún desconocido. El hombre continuó, su expresión ahora más dura. Te advertí que no estás solo en esto. Hay otras piezas en el tablero que no comprendes. Se cruzó de brazos, mostrando una actitud que hacía difícil no sentir miedo. Las personas con las que tu madre se ha relacionado tienen sus propios intereses y no están dispuestos a perder lo que han ganado. Alejandro sintió un nudo en el pecho, como si el aire mismo se le escapara. ¿Qué clase de intereses? La pregunta salió casi a modo de súplica, buscando en su fondo de incertidumbre algo que lo anclara, alguna pista que le ayudara a entender. Lo suficiente para arriesgar sus vidas y las de quienes se interpongan en su camino, respondió el hombre, dejando claro que estaba hablando de un territorio de violencia y complicidad. Tú y ella son vulnerables. Un sonido sutil, un crujido en el suelo detrás de él, hizo que Alejandro se girara con temor. Por un instante, la habitación pareció multiplicarse, revelando luces y sombras que se mezclaban con su creciente ansiedad. La adrenalina fluía por sus venas, y no podía permitir que el miedo se adueñara de él. ¿Qué quieres de nosotros? Dímelo, exigió con todas sus fuerzas. Las palabras eran un grito desgarrador, una imploración para recibir no solo respuestas, sino también claridad. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si lo que tuviera que decir iba a cambiar el rumbo de todo. Te necesitamos a ti, Alejandro. Necesitamos a alguien que no esté manchado por el pasado de tu madre, alguien que pueda conectarse a otros niveles. Tendrás que decidir si estás dispuesto a pagar el precio. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. ¿A qué precio estaba dispuesto a llegar? La idea de meterse en los secretos de su madre le aterrorizaba, pero el deseo por la verdad lo empujaba hacia adelante. La lealtad a su madre luchaba contra la sed de un conocimiento que podría cambiarlo todo. Si no lo hago, ¿qué pasará? ¿Perderé a mi madre?, preguntó, sintiendo como cada palabra lo desgastaba. El hombre frunció el ceño, y el brillo en sus ojos reflejó una mezcla de respeto y desesperación. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero no olvides, el conocimiento trae consigo su propia carga. Con el rostro visible de su madre, marcada por la inquietud y el miedo, Alejandro comprendió que no había vuelta atrás. La decisión se acercaba: confiar en su madre o aventurarse a descubrir la oscura red que la rodeaba. Un estallido de furia inundó su mente. Y mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, una idea surgió en su interior. ¿Y si la verdadera clave estuviera en buscar un aliado inesperado? Miró al hombre, el silencio llenó el espacio como un momento quiromántico.
¿Crees que podrías ayudarme a entender todo esto? ¿A nosotros? Preguntó Alejandro, su voz firme, pero cargada de ansiedad. La sonrisa del hombre se deslizó de nuevo por su rostro. Solo si estás listo para hacer sacrificios. ¿Qué significaba eso de sacrificios? Mientras la sensación de traición se acumulaba, Alejandro se sintió sobre el filo de una navaja. El camino que estaba a punto de elegir podría cambiar todo para siempre, pero, tal vez, encontrar la verdad también lo liberaría. Entonces, empecemos, dijo, resuelto en ese instante. Un golpe más resonó desde la puerta, esta vez más fuerte, como un aviso ominoso, recordándole que el tiempo se agotaba. ¿Sería este el momento para el descubrimiento que cambiaría su vida, o un paso que lo conduciría a una trampa mortal? Las luces parpadearon, y Alejandro supo que una decisión crucial estaba a punto de abordarse. El golpe a la puerta resonó de nuevo, más insistente. Alejandro sintió como si el corazón se le detuviera un instante. La atmósfera estaba tan cargada que podía casi saborear el miedo en su boca. Alcanzó la puerta con pasos lentos, la mano temblorosa, sintiendo el frío del aluminio al tocar el picaporte. «Quédate detrás de mí», le susurró a su madre. Su voz era un hilo entre dos mundos, uno de incertidumbre y otro de valentía. Ella asintió, pero su expresión no tenía nada de confianza. Con un fuerte empujón, la puerta se abrió, revelando a un grupo de 3 hombres, todos vestidos de negro. Sus miradas eran frías, como un invierno que no acaba. En el centro, un hombre más alto, con un aire autoritario, miraba a Alejandro como si este fuera un problema a resolver. «Vengo en busca de información», dijo el líder, su voz profunda resonó en la habitación. Era una declaración, no una pregunta. Alejandro tragó saliva, entendiendo instantáneamente que estaba frente a una línea divisoria. La verdad que había estado buscando podía estar a punto de alcanzarlo, o podría ser el detonador de una tragedia. «¿De qué información hablas?», preguntó Alejandro, incapaz de contener la inquietud que vibraba en su pecho. Sus músculos estaban tensos, listos para la pelea o la huida, sin saber cuál sería la opción más necesaria en ese momento. El hombre alto sonrió, pero no había calidez en su expresión. «La que tu madre guarda celosamente. Sabes que quien se atreva a desafiar la lealtad de los nuestros, lo pagará caro», aseguró, apuntando con un gesto autoritario a su madre. Ella retrocedió un paso, su rostro blanco como la nieve. «Ella no tiene nada que esconder», se defendió Alejandro, su voz firme pero con un claro temblor. «No somos lo que ustedes piensan». La desesperación creció, pero la chispa de la determinación lo empujaba a no dar un paso atrás. «¿Y qué sabes tú de lo que pensamos?». El hombre se acercó, sus ojos sondeando como cuchillos. «Solo un necio provocaría a quienes están en el poder. Pero tú tienes una oportunidad. Una elección». «¿Cuál es esa elección?». La pregunta salió de sus labios sin pensarlo. Él sabía que el aire se volvía más pesado, y la angustia se adueñaba de su mente como un fantasma. «Unirte a nosotros o enfrentarte a las consecuencias», dijo, mirando de manera significativa a su madre. «Si eliges lo primero, podrías descubrir secretos que han estado ocultos por generaciones. Pero si decides lo contrario», la advertencia flotó en el aire, intensa y palpable. Alejandro vio cómo sus ojos se oscurecieron, y por un momento recordó las noches de su infancia, las historias que su madre le contaba sobre su pasado. «¿Por qué debería confiar en ustedes?». La ira y la impotencia se combinaban en su voz. La lucha interna le desgarraba. Cada respuesta que conformaba su expresión era un eco de temor, expectativas y, sobre todo, una feroz protección hacia su madre. «Porque nosotros sabemos lo que vale. Tú solo tienes que decidir si estás dispuesto a aprender el precio de la verdad», agregó el alto, con un tono de desafío. La habitación estaba ahora cargada de una tensión insoportable. Alejandro sintió que la vida de su madre pendía de un hilo en esta discusión. La posibilidad de saber más le atraía, pero el miedo de perder todo lo que amaba le frenaba. «Lo que no comprenden es que esto no es un juego. No soy una ficha más en su tablero», dijo Alejandro, el fuego de su determinación brillando en sus ojos mientras se enfrentaba a la amenaza. «El juego ya ha comenzado, muchacho. Y tú has sido elegido», respondió el hombre con una sonrisa que remarcaba solo la malicia detrás de su poder. Alejandro miró a su madre, llena de temor y una mezcla de amor y decepción. La lucha interna se intensificaba.
¿Cuántas verdades más estaban a punto de estallar en su vida? El futuro estaba en sus manos, pero ¿a qué costo? Mientras el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, algo resonó dentro de él. Una decisión se estaba formando, una imploración silenciosa por encontrar. Camino a la verdad, estamos listos para enfrentar lo que venga, si es lo que debo hacer por ella. Ese fue el momento exacto en que el teléfono en la mesa sonó, rompiendo el aire tenso. Un sonido clamoroso que resonó en su mente. ¿Quién podría estar llamando en este instante decisivo? ¿Sería una oportunidad más de salvar lo que ama o enredarse aún más en el peligro? La historia apenas comenzaba a desenmascararse. El sonido del teléfono retumbó en la sala, como un rayo que partía el silencio en dos. Alejandro se volvió hacia su madre, que lo miraba con una mezcla de angustia y esperanza. El hombre alto, sorprendido momentáneamente por la interrupción, giró la mirada hacia el timbre persistentemente insistente. «Contesta», dijo Alejandro, con un susurro que rondaba entre la urgencia y el temor. No podían permitirse otra distracción. Cada segundo era un latido de su corazón, un eco de decisiones que debían tomarse. Su madre, vacilante, extendió la mano hacia el teléfono. Sus dedos temblaban, como si supiera que esa llamada podría ser el punto de no retorno. Alejandro notó cómo su rostro palidecía aún más. Justo cuando ella alzó el auricular, el hombre alto interrumpió, su voz un pedazo de hielo en la atmósfera ya gélida. ¿Es urgente? No deberías dejar de atender nuestros asuntos. Su mirada tenía un filo cortante, lista para atacar cualquier debilidad. Solo un momento, respondió su madre, tratando de mantener la voz firme. Alejandro sintió el sudor en su frente mientras las pulsaciones se aceleraban, no había vuelta atrás. Con un gesto, Alejandro se hizo a un lado, dando espacio a su madre. Ella presionó el botón para aceptar la llamada, y al instante, un silencio tenso se apoderó de la habitación. El estómago de Alejandro daba vueltas. Aunque quería escuchar quién estaba al otro lado de la línea, temía que la respuesta trajera más problemas. «Hola», preguntó su madre, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. «¿Quién habla?» Un susurro suave pero decidido emergió del teléfono, resonando a través de la habitación como un eco del pasado. «María, soy yo, es importante que me escuches». El mundo se detuvo cuando Alejandro reconoció la voz. Era Roberto, un viejo amigo de la familia. Había estado ausente durante años, y su regreso traía recuerdos de momentos felices, pero también de noches de incertidumbre. «¿Dónde estás? Necesito saber que estás bien». «Roberto, estoy con Alejandro, pero hay unos hombres en casa». «No sé qué quieren», respondió su madre, el miedo filtrándose en su voz. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Las miradas amenazantes de los hombres lo rodeaban como sombras. El hombre alto observaba la escena con una sonrisa burlona, como si disfrutara del espectáculo. «Tienes que salir de ahí. No confíes en ellos. No saben lo que están buscando». Hay cosas que. La voz de Roberto se apagó de manera abrupta, interrumpida por un ruido sordo. Alejandro pudo ver la preocupación dibujándose en el rostro de su madre. La incertidumbre creció y se convirtió en pánico. «Roberto. ¿Qué pasó?». Alejandro gritó, pero solo hubo silencio al otro lado de la línea. Esa falta de respuesta era un grito ensordecedor. «Te dije que no te involucraras en esto», el hombre alto dijo con desdén, avanzando hacia ellos. «Te estás metiendo en cosas que no entiendes». La rabia brotó dentro de Alejandro. Se sintió impotente y desafiante a la vez. «No voy a dejar que lastimen a mi madre». «¿Qué te crees?», declaró con una fuerza que le sorprendió a él mismo. Los hombres intercambiaron miradas entre sí. El líder hizo un gesto como si pensara en subestimar la situación, pero vio el fuego en los ojos de Alejandro y se detuvo. «Parece que tienes más agallas de lo que pensé. Pero eso no te salvará». Con una necesidad desesperada de entender, Alejandro giró su atención de nuevo al teléfono. «Roberto, ¿estás ahí?». «Por favor, responde». La única respuesta era un estático que se extendía como una sombra sobre ellos. En el silencio amenazador, Alejandro se dio cuenta de que había algo más en juego. La vida de su madre se tambaleaba al borde de un abismo y él se encontraba en el centro. «¿Quiénes son ustedes?». «¿Qué quieren?», exigió, tembloroso, mientras miraba de nuevo a su madre, quien parecía más pequeña que nunca. «Lo que necesitas saber es que la verdad no siempre es una bendición, Alejandro»,
dijo el Alto, mirando con desdén. A veces, es una maldición. La palabra resonó en la habitación, creando una inquietante distancia entre ellos. Alejandro comprendió que su viaje solo estaba empezando. Aquel teléfono, aunque había traído un débil destello de esperanza, también había sellado su destino. Si no respondemos, será el final de todo, murmuró su madre, con el pánico reflejado en sus ojos, y en ese instante, Alejandro supo que la verdad no era solo la respuesta que buscaba, sino la llave que abriría un oscuro y peligroso laberinto del que tal vez jamás pudieran salir. El sonido de otro teléfono resonando en la distancia captó su atención. ¿Acaso había una salida? ¿Una voz familiar que podría guiarlos? ¿O solo más intriga que los empujaría más lejos hacia el peligro? La incertidumbre dominaba en un juego escalofriante donde solo una pieza podría ser sacrificada. El palpitante silencio se violentó de nuevo cuando un tercer teléfono sonó desde un rincón oscuro de la casa. Alejandro parpadeó, dubitativo, con la mente como un torbellino. Cada timbre era un faro intermitente, prometiendo respuestas pero también sembrando confusión. ¿De dónde viene ese sonido?, preguntó su madre, su voz un hilo de preocupación. El hombre alto frunció el ceño y se acercó con paso decidido. No debes meterte en asuntos que no comprendes, ni seguir jugando con cosas que no puedes controlar. La calma en su voz era inquietante, como la calma que precede a una tormenta. Alejandro sintió la presión en su pecho aumentar. No podía ceder a su intimidación. Lo que sea que estés buscando, no lo encontrarás aquí. Solo quiero proteger a mi madre, pero su desafío fue recibido con una sonrisa burlona. Proteger, es un concepto muy interesante. ¿De verdad crees que puedes proteger algo que ya está perdido? Justo en ese momento, la voz de Roberto volvió a resonar en su mente. No confíes en ellos. Su advertencia se convirtió en un eco desgarrador. El tercer timbre se cortó, y un nuevo silencio amenazador ocupó el espacio. Alejandro se asomó hacia la dirección de donde parecía provenir el sonido. La sombra de un indicio, de una posible esperanza, comenzó a surgir. Reconocía que la única manera de salir era enfrentándose a la tormenta que se avecinaba. Alejandro, no, gritó su madre, pero él ya se dirigía hacia la puerta, sintiendo la repentina urgencia de responder. Pase lo que pase, no podía quedarse estático y esperar el desenlace. «Deja eso. No sabes lo que estás haciendo». El hombre alto lo interceptó, su mirada fulminante. Pero Alejandro, inspirado por un valor que no sabía que tenía, lo esquivó. Al abrir la puerta, no encontró un manto de oscuridad, sino la imagen de una figura familiar. Era Roberto, su antiguo amigo. Pero algo en su rostro había cambiado, ahora reflejaba una urgencia y preocupación intensas. «Vete. ¿No ves que están detrás de ti?» Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Cómo sabes que están detrás de mí?» La incredulidad se mezclaba con el pánico. «Porque sé lo que buscan». «Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas», respondió Roberto mientras empujaba a Alejandro hacia atrás, casi como un acto instintivo de salvación. «Debemos salir. Aquí no estás a salvo». Los ojos de su madre brillaron de sorpresa, reconociendo a Roberto, pero el hombre alto tomó una decisión. «No dejaré que se lo lleven. Nadie se va sin pagar el precio». Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. La lucha estaba a punto de estallar, y pudo sentir el aire cargado de electricidad, como un campo de batalla en el que cada segundo contaba. Sin pensarlo dos veces, se interpuso entre su madre y el hombre alto. «Si me quieren, tendrán que pasar primero por mí. No dejaré que le hagan daño». Los ojos del hombre reflejaban una mezcla de desprecio y desdén, pero en su interior, Alejandro sabía que había cruzado una línea crucial. El enfrentamiento era inevitable. «Has elegido mal, muchacho», dijo el alto, moviéndose lentamente hacia él. «Y te arrepentirás de haberme desafiado». De pronto, un sonido ensordecedor resonó por toda la casa, como un tambor de guerra, seguido de gritos lejanos. Algo estaba cambiando en el exterior, y la tensión era palpable. Alejandro no podía adivinar qué era, solo sabía que su vida y la de su madre pendían de un hilo. ¿Qué fue eso? Alejandro se dio vuelta con ansiedad, sintiendo que cada segundo era un paso más cerca del abismo. «Eso significa que el tiempo se nos está acabando», respondió Roberto, mirando hacia la ventana. «No podemos quedarnos aquí».
La presencia amenazante del hombre alto a su lado parecía haberse desvanecido por un momento en comparación con la realidad que se desplegaba fuera. Era su oportunidad para escapar, tal vez, pero, ¿realmente había una salida? ¿O solo un camino más directo hacia el peligro? Alejandro miró a su madre y luego a Roberto, sabiendo que la decisión que tomarían definiría su futuro. Un nuevo sonido interrumpió la calma, un revuelo, como una multitud acercándose rápidamente. Las miradas se cruzaron, llenas de incertidumbre. Alexander, dijo su madre, su voz temblorosa. Adelante. Ahora o nunca, gritó Roberto, mientras el eco del peligro retumbaba en sus corazones. Y justo en ese momento, Alejandro se dio cuenta, el peligro no era solo de los hombres en la casa, sino de la vida que los esperaba del otro lado. ¿Serían capaces de tomar la salida? ¿O el riesgo sería demasiado grande para sobrevivir? El aire se volvió espeso con la incertidumbre. Alejandro, su madre y Roberto se miraban, y el mundo exterior parecía una tormenta de sombras. Las palabras del hombre alto aún retumbaban en sus oídos, y con cada segundo que pasaba, el sonido de pasos y murmullos se acercaba más a la casa. En un acto reflexivo, Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba como arena en un reloj. Vamos, exigió Roberto, abriendo la puerta con un crujido que resonó en el silencio. La calle no se veía como una escena de escape, sino como un campo de batalla. Las sombras de los hombres de negro se deslizaban entre los edificios, y el eco de sus voces se volvían cada vez más nítidos. No había más tiempo que perder, cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. ¡Corre! Alejandro sintió el impulso de proteger a su madre mientras la empujaba gentilmente hacia adelante. Ella asintió, el miedo aún mirando desde sus ojos, pero algo en su postura indicaba que compartía la valentía de su hijo. Se aferraron a la mano de Roberto, que lideraba el camino, buscando la salida entre las calles conocidas pero que ahora se sentían extrañas y amenazantes. Las luces de la ciudad parpadeaban con nerviosismo, como si desearan advertirles sobre el peligro inminente. Cada corredor por el que pasaban estaba lleno de ecos y murmullos. No mires atrás, recordó Alejandro, repitiendo las palabras de su madre en su mente. Este era su momento, la idea de perder lo que más amaba le daba fuerzas. Tenía que liberarse de toda sombra que los persiguiera. Al llegar a un callejón, un golpe resonó detrás de ellos, la puerta de casa se había abierto y se oyó la voz del hombre alto exigiendo respuestas que quedaban aún en el aire. No hay tiempo, instó Roberto, con un tono apremiante. Necesitamos llegar a un lugar seguro. ¿Pero a dónde podían ir? Cada vez que Alejandro pensaba en su hogar, también lo hacía en el peligro que lo acechaba. Así que lucharon, avanzando entre calles, hasta que encontraron un viejo taller, abandonado y cubierto de polvo. Roberto empujó la puerta. Una vez dentro, la atmósfera era sombría, pero los tres respiran aliviados por la protección que ofrecía. En la penumbra, Alejandro dirigió su mirada hacia el rostro de su madre. ¿Estás bien, mamá?, preguntó. Ella asintió, aunque las sombras en sus ojos revelaban el miedo que le correspondía. Todo esto es un caos, pero debemos ser fuertes, dijo Roberto, mientras trataba de calmar el ambiente. Vine porque supe que podía ayudar, pero en este mundo, las decisiones son peligrosas. ¿Qué sabes de ellos?, preguntó Alejandro, dejando que su corazón se guiara por la determinación. ¿Por qué están detrás de nosotros? Roberto se acercó, sus ojos reflejaban seriedad. Tu madre es más que solo un peón en este juego. Ella tenía información que otros querían, y ellos no se detendrán hasta que la consigan. Alejandro sintió su mundo tambalear. ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué tuviste que ocultarme esto? La tristeza y la frustración se mezclaban en su pecho. Era para protegerte, respondió su madre, mirándolo con arrepentimiento. El miedo me hizo callar, pero ahora está fuera de control. Ya no queda tiempo para miedos, dijo Roberto. Lo importante es encontrar lo que ellos buscan, el secreto que guarda tu madre y que puede ser nuestra salvación. Necesitamos unir fuerzas. Alejandro asintió, sintiendo como sus entrañas servían de una nueva resolución. Si tengo que pelear por ella, por nosotros, lo haré. No tenemos nada que perder. Roberto le sonrió, reconociendo el fuego en él mientras discutían su próximo movimiento. El sonido de pasos fuera del taller se hizo eco, y el pánico inmediato envolvió el espacio. Tienen que irse ahora,
dijo Roberto, su voz más apremiante. Alejandro miró a su madre y le tomó de la mano. No importa lo que pase, estaré a tu lado. Yo también lo prometí, murmuró Roberto. De repente, un estruendo resonó fuera. Alejandro y su madre se miraron, con la determinación brillando en sus ojos. El misterio de la verdad estaba a punto de revelarse. Consciente del peligro, dieron un paso hacia la puerta. Por aquí. Roberto les indicó, señalando una salida alternativa. No podemos dudar. Con un último vistazo al taller, salido de sombras, Alejandro dio un paso más hacia lo desconocido. Caminó lleno de valor, decidido a enfrentar lo que vendría y, si era necesario, a luchar por la vida que había soñado, una batalla por la verdad, por su madre, por la dignidad que tanto necesitaban en un mundo lleno de oscuridad. Las luces brillaban en la distancia. Allí, Alejandro entendió que la lucha era suya, y no había lugar para el miedo. Era momento de reclamar su vida, solo así podrían enfrentar el abismo que acechaba, como guerreros decididos a vencer. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, la oscuridad ya no era su burbuja, sino el camino hacia la libertad y la verdad. Ya ni el pasado ni el futuro los detendrán. Si luchan juntos, saldrán vencedores. Esto no era solo su batalla. Era el comienzo de una nueva historia. Tú también puedes ser parte de esto. Suscríbete ahora para no perderte lo que vendrá. Dale like y alimenta el algoritmo para que no se pierdan estas historias. Comenta cómo te sentiste con este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con tus amigos que necesitan ver esta transformación. El momento es ahora.